tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar este segundo webinario de la semana, un poco repasando, bueno, pues el transcurso de la sesión. Mi nombre es Borja Rubio. Ya sé que muchos de vosotros ya me conocéis y bueno, pues vamos a realizar este seminario de apertura, todavía preapertura, quedan exactamente media horita para que abra el mercado de acciones, el mercado de contado norteamericano. Y bueno, pues lo que vamos de forma muy sencillita, ¿no? Un poco el concepto y la metodología de este webinario. Es un webinario dentro de los que incluimos del estilo de mercado, en el sentido en el que vamos a comentar, bueno, pues analizando la situación técnica y si hay algún aspecto macroeconómico que haya cambiado, pues de los diferentes índices y luego, pues evidentemente, intentar ver los diferentes intervalos temporales para intentarnos adaptarnos a la operativa de cada cliente, ¿vale? Tanto de los europeos como de los americanos, que evidentemente son los más importantes y sobre todo aquellos que se utilizan más para operar en el corto plazo, ¿no? Por sus características de liquidez, ¿no? Principalmente. Bueno, antes de nada, si sois tan amables, algunos ya me lo habéis puesto, pero siempre para confirmar el sonido, con un OK por vuestra parte, que se escucha correctamente y estáis viendo la pantalla con la plataforma propia, Xstation, con un gráfico exactamente de una hora del DAX alemán. Fantástico. Vale. Fantástico. Vale, bueno, interpreto, no he leído todos los comentarios, interpreto que no hay ningún problema con el audio o con el vídeo en ese sentido. Sí, me dice algunos si tiene algún problema de conexión, puede ser a lo mejor muchas cosas abiertas, la conexión que tengas a internet, Álvaro, eso un poco depende de cómo lo tengas configurado, puede ser, ¿no? En este sentido. Habría que verlo, ¿no? Eso puedes llamar a preguntar por los técnicos y justo en este sentido de atención al cliente y te pueden dar una respuesta ahí mejor que yo. No, pueden ser por varios factores. Una de ellas es la conexión. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un poco un repaso general, ¿no? Comentando, bueno, pues pues eventos que han tenido efecto en el mercado, qué ha ocurrido. Hoy el mercado está en los últimos minutos tirando con fuerza, después de la apertura, ¿no? Tras los desgraciados atentados del viernes, tuvimos una apertura a la baja y, bueno, pues hemos visto prácticamente una recuperación total, tanto en el día de ayer como también en parte del lunes, sobre todo en la recta final del día, en los futuros, como en el día de hoy, ¿no? Actualmente, bueno, pues veis aquí un gráfico horario del DAX, que estamos prácticamente chocando la mano con los 11.000 puntos. Como comentábamos un poco el lunes, ¿no? Yo veía en este sentido más coherente, ¿no? Estrategias a la hora de buscar rebotes. Incluso este rebote pues ha quedado por encima, ¿no? De los objetivos que teníamos marcados. Y bueno, ahora sí que ya es cierto que después de la corrección de principios de semana y de la recuperación prácticamente, todo esto es la recuperación, esta fue la apertura, y pues se ha hecho una subidita el DAX en este caso, prácticamente con el resto de índices, ¿no? Se han comportado de forma muy parecida, pues de casi 500 puntos, ¿no? Que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es una subida bastante importante. Y ahora mismo, pues aquí lo veis, ¿no? Estamos con el DAX, pero ahora lo extrapolaremos al resto de índices para que veáis el comportamiento, pero que es muy similar, ¿no? Muy cercano de los 11.000 puntos, resistencias que ya la semana pasada, aquí tenemos un máximo decreciente, que sería, digamos, la zona de resistencia más de corto plazo,
estas zonas son pues estos niveles, ¿no? En torno a el rango de precios entre los 11.000 y los 10.975 puntos del DAX alemán. Y veremos, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que aquí en el corto plazo hemos visto un principio de rechazo en estos últimos 8 minutos de cotización que esta pequeñita vela roja nos está dibujando. Aquí veis la vela que ha hecho de 2 a 3 de la tarde y la vela también que ha hecho de 12 a 1, es decir, el mercado tras la apertura, la verdad es que se está comportando con bastante fuerza, incluso perforando ligeramente los máximos que marcamos en el día de ayer, ¿no? Esto está ocurriendo, bueno, pues parecido, ¿no? Que estemos prácticamente planos, ¿no? Aunque con buena pinta técnica para a lo mejor acabar subiendo lo que queda de tarde en los principales índices. ¿Qué está afectando al mercado? Bueno, pues realmente tampoco hay muchos eventos, ¿no? Esta semana no hemos tenido grandes acontecimientos. Ayer tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, pero bueno, sin grandes novedades y sin un gran efecto en el mercado. Y esta tarde a las 8, aquí en la agenda macro de la plataforma, lo podéis ver. Perdonadme. Aquí lo tenéis. Tenemos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, ¿no? Que bueno, suelen ser unas declaraciones de cuál es un poco el sentimiento económico, el sentimiento de política monetaria que tiene la Reserva Federal y que siempre, bueno, pues en el corto plazo, sobre todo si hay alguna declaración que todavía el mercado pues no la haya descontado o que no la haya conocido, es raro, pues suele ser un movimiento, bueno, pues que sobre todo en el corto plazo pues crea cierta volatilidad, ¿no? Pero realmente, como os comentamos el lunes, no es una semana de grandes referencias, tampoco, y lo que nos está claro, que nos está demostrando el mercado después del rango que llevamos los últimos días, ¿no? Y de la caída desde principios de semana y la recuperación, es que el mercado, pues, aunque sí que es cierto que está en niveles clave, tiene más ganas de subir que de bajar, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, esto es algo que a la hora de plantear, de marcar un escenario, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, vamos un poquito a repasar esta idea un poco general que quiero que tengáis sobre los índices. Sobre todo lo podemos extrapolar al otro lado del Atlántico, índices americanos, y lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Luego los emergentes normalmente suelen estar arrastrados por lo que ocurra, pero luego también tendríamos matices, ¿no?, que comentar. Bueno, a nivel macroeconómico realmente es la situación, no tenemos una semana con grandes, ya os digo, con grandes acontecimientos. Y ahora un poquito vamos a ir repasando técnicamente en qué situación nos encontramos. Vamos a empezar un poco con el DAX, aunque ya hemos dado unas pinceladas, con el gráfico diario, que bueno, pues me imagino que la mayoría de vosotros os lo conocéis de memoria en este sentido. Y bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Tenemos una importantísima zona, un objetivo en la media de 200 sesiones, que ya sabéis que es una media que cubre más de medio año en gráficos diarios y que es una referencia que el mercado lo tiene bastante en cuenta. Esta media evidentemente coincide con los 11.000 puntos, es decir, que estamos en un nivel absolutamente clave, que prácticamente lo hemos alcanzado. Estamos cotizando actualmente a 25 puntos de descuento sobre los 11.000, los 10.975, y los objetivos que marcamos el lunes, evidentemente, han y aquí lo veis claramente. Entonces, nivel clave. Ahora hay que estar a la expectativa a ver si realmente este último impulso de los últimos días que están realizando los índices, que está realizando el DAX, pues es capaz de perforar esta directriz y es capaz de perforar los 11.000 puntos. ¿Para qué? Para intentar buscar de nuevo una fase alcista, implementar una fase alcista con un primer objetivo en torno a los 11.700, 11.600 puntos y bueno, pues un objetivo evidentemente mucho más ambicioso de nuevo en máximos, ¿no? Pero esta es la clave, ¿no? Y el objetivo de nuevo se ha cumplido en el corto plazo y volvemos a una zona, repito, técnicamente de especial importancia, ¿no?
resistencia la media de 200, resistencia con la directriz y resistencia también por que coincide con los máximos que marcamos la semana pasada. Aquí vemos en un gráfico diario, en un gráfico horario, para intentar vincular un poco nuestra operativa más en el corto plazo, en el mismo activo, en el DAX que estamos analizando, y lo veis, bueno, pues aquí es el mismo gráfico, lo único que en vez de velas diarias, velas horarias, ¿no? Entonces estamos haciendo un poquito más el zoom en este sentido. Y aquí lo vemos claramente, ¿no? Comentábamos y un poco acotábamos el precio marcando una directriz bajista desde la zona de máximos de la semana pasada, que veis que este objetivo que teníamos aquí marcado del lunes se ha cumplido. Ya comentábamos que después del rebote, si estos niveles los superábamos, ¿no?, y nos volvíamos a meter por encima de los 11.700 largos, pues lo normal es que volviera a atacar mínimamente a chocar con la directriz bajista, uniendo máximos decrecientes desde los máximos de la semana pasada. Y no solo eso, sino que incluso pues lo ha vuelto a perforar y ahora mismo está luchando y atacando el precio, la cotización, la zona de los 11.000 puntos. En estos niveles, ¿qué estrategias? Bueno, nos deja un gráfico muy limpio para diferentes alternativas, ¿no? Cierto es que el precio viene con una tendencia previa alcista importante y que, digamos, que esa tendencia anterior sería la que estaría predominando, pero tenemos aquí, sobre todo, el escollo de los 11.000 puntos que no lo va a ser fácil de superar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en estos puntos habría que esperar. ¿Para qué? Para, por ejemplo, aquí los 11.000 puntos, si el mercado muestra cierta debilidad, vemos que se mete en rango y no acaba de perforarlo, vemos que alguna señal, pues con algún indicador técnico como el MACD, como el RSI, pues nos puede dar alguna señal de venta, pues lo que nos dejaría, actualmente no es el caso, la verdad, no vemos ninguna divergencia, pero nos dejaría un escenario bastante propicio. ¿Para qué? Para aquellos que vinculen más un escenario bajista, situar stop loss por encima de esta zona de máximos, ya no los 11.000, ¿no?, sino un poquito por encima para dejar más holgado esta zona de riesgo e intentar buscar, digamos, una corrección en estos niveles. Este tipo de operativa, bueno, sería una operativa un poco en contra de tendencia, pero bueno, sí que es cierto que a la hora de llegar a los 11.000 puntos, de nuevo, ya lo atacamos, repito, ¿no?, en el día de ayer, y no lo acabo de superar, pues lo normal es que por lo menos un pequeñito retroceso ocurra, ¿no? Pero bueno, sobre todo la idea que tengamos ya rompa o no rompa los 11.000, es que estamos en un punto claro, que eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Eso es lo que más me interesa, o sea, jugar al adivino de si lo va a perforar o no lo va a perforar. Pues actualmente parece que el mercado viene con tendencia y que tiene más ganas que de subir, pero hay que recordar que aunque venga con ganas de subir, son niveles muy importantes y que no van a ser sencillos de superar, ¿vale? Entonces, sobre todo, nivel clave, y ahora en las próximas horas, sobre todo aquellos que vinculen una zona de trading más en el corto plazo, pues estar atentos, ¿no? Aquellos que vengáis comprados un poco de días anteriores, pues en zonas entre los 10.500 y los 10.800, pues realmente podríais incluso haber estado ya cerrado parte de las posiciones, porque tanto el objetivo de la directriz como el objetivo de los 11.000 pues están prácticamente cumplidos y los objetivos alcistas están actualmente todos cumplidos, ¿vale? En el caso del DAX. Una señal también positiva, y también me lo podéis preguntar, un patrón, es este movimiento de throwback sobre la directriz, ¿vale? Sobre la directriz bajista. Es decir, que el movimiento tendencial rompe y de nuevo vuelve a retestear, en este caso, la directriz bajista, la que unimos con máximos decrecientes. ¿Para qué? Para luego volver a hacer un impulso alcista, que es lo que parece que quiere realmente realizar el propio precio, ¿no? Esto sería prácticamente de manual. A la hora de buscar una fase alcista, lo único que nos puede dar un poquito más de miedo, pues esta zona, aquí tengo marcado en un rectángulo rojo,
sin repetirme, que es la zona de los 11.000 puntos, que por el momento, bueno, pues hemos llegado a ella, pero no la hemos superado. Bueno, esto es un poco el DAX, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es un poco lo que he dicho, objetivos de corto plazo alcistas cumplidos, nivel clave, importantísimo, coincidiendo media de 200, con la directriz en gráficos diarios bajista, con los máximos de la semana pasada, es decir, ya muchas zonas relevantes. ¿Para qué? Para por lo menos ir cerrando parte de las posiciones alcistas a aquellos que fueran en esa dirección, ¿no? Por lo menos los objetivos estarían cumplidos. Me preguntáis, antes de cambiar al Eurostock, que va a ser el siguiente activo que vamos a analizar, me pregunta Álvaro que si el euro sigue perdiendo valor frente al dólar, si es bueno para los índices. Sí es bueno, sobre todo para los índices europeos. Hay una cierta correlación en la que un euro débil suele ir acompañado con subida de las bolsas, ¿no? Está bastante correlacionado. Básicamente, ¿por qué? Evidentemente la debilidad del euro es positiva para las compañías, sobre todo las compañías que se dedican a exportar en el exterior. ¿Por qué? Porque a la hora de tener una divisa más barata, pues eres más competitivo en aquellos países extranjeros, por ejemplo, como el dólar, que actualmente que es una de las divisas con las que se está depreciando. Entonces, a la hora de hacer el cambio de los dólares por tus euros en tus cuentas anuales, pues eso se va a ver favorecido positivamente. Y luego, evidentemente, porque a mayor caída del euro, pues también un poco el mercado está descontando que el Banco Central Europeo, que es el que está totalmente interviniendo en el mercado de divisas, en general en el mercado de renta fija, en el mercado de renta variable también, aunque no sea de forma directa, de forma indirecta, pues es el que está detrás, ¿no? Que está detrás un poco de todo esto durante estos años y el que ha conseguido pues dar una bocanada de aire fresco en esta recuperación moderada, pero recuperación europea, y también recuperación más que moderada en Estados Unidos, ¿no? Pero ya sabéis que gran parte de la recuperación ha sido gracias a recuperación financiera, que no de economía real. Recuperación financiera ha sido gracias a los bancos centrales, ¿no? Eso es innegable. Me preguntáis que si los 11.050 sería el nivel clave. Sí, hay aquí una resistencia, que es un poco lo que me pregunta Álvaro. Básicamente, siempre comento lo mismo, ¿no? No seáis muy estrictos a la hora del análisis técnico. El análisis técnico es un análisis donde entra el factor subjetivo. Entonces, cuando hablamos de soportes y resistencias o de niveles, no hablamos de un nivel concreto. Yo hablo de los 11.000 como con un margen dentro de esa resistencia de un más menos un porcentaje, ¿no? Evidentemente Álvaro me pregunta que si tenemos que tener en cuenta aquí este pico de los 11.050. Pues evidentemente sí. Entonces ese rango, ¿qué sería? Si realmente en diario lo vamos a ver mejor, ¿no? Si el propio DAX consigue cerrar por encima de los máximos de la semana pasada, esos 11.050 que me comentas, por encima de la media de 200, pues evidentemente se estaría confirmando la ruptura de esta zona, ¿no? Evidentemente. Confirmaría Por eso digo que estamos en un nivel clave. Entonces, un nivel clave en el que hay que esperar si vamos a comenzar en una fase alcista con estas zonas tan importantes después de cumplir los objetivos alcistas de corto plazo, pues el mercado pueda un poco retroceder, ¿no? De nuevo. Bueno, vamos con el Eurostock ahora. Quien no lo conozca, el Eurostock, ya sabéis que lo componen las 50 compañías europeas más importantes, sobre todo a niveles de capitalización, liquidez, volumen de acciones que se intercambian. Bueno, eso es uno de los criterios que normalmente la mayoría de las bolsas lo tienen en cuenta a la hora de sacar o meter valores en los principales índices europeos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, perdona, que estaba con el FTSE. Aquí tenemos el Eurostock, que al final vais a ver que el análisis es muy similar a lo que estábamos comentando, muy cerca de los niveles de la media de 200 sesiones, que como comentábamos, era en torno a los 3.480 puntos, 75 puntos, estamos ligeramente por debajo, pero ya muy cerca. Actualmente estamos
a unos 40 puntos de estos niveles. Y veis también que es una zona clave, ¿no? En la que coincide en diario la media de 200 sesiones, en torno a estos niveles que estábamos comentando, los 3.475, y la única coincidencia que tendríamos un poquito más lejos sería la directriz bajista desde máximos anuales a la hora de acotar el precio, que sería un objetivo que se activaría superando, no si antes, superar esta zona previa que estábamos comentando, ¿no? De la media de 200. Pero bueno, la idea un poco a nivel analítica es muy parecida, ¿no? Aquí acotamos el precio en gráfico horario para marcar posibles estructuras o pautas de trading. Como comentamos, ¿no? Por encima después de meternos otra vez por encima de esta directriz, que era el nivel de los 3.400 aproximadamente, bueno, pues marcamos un objetivo, un primer objetivo en esta directriz bajista desde zona de máximos, aquí la veis, ¿vale? Ese es un poco el primer objetivo que marcábamos, que era en torno, pues un poquito por encima, en torno a los 3.000, en torno a los 3.440 puntos en este sentido. Y bueno, pues algo muy parecido. Es verdad que aquí, a lo mejor con un poquito de menos fuerza que el propio DAX, pero también, bueno, pues con un movimiento técnico bastante claro, ¿no? Movimiento llega a este objetivo, coincidiendo con la directriz. En esta zona, pues, vemos que hay ciertas dudas, en el que el mercado, bueno, pues, empieza a hacer un rango entre los 3.450 y los 3.400 en 50 puntos. ¿Para qué? Para, bueno, pues, posiblemente consolidar, desde el punto de vista técnico, este movimiento es más de consolidación sobre el impulso anterior. Entonces, lo normal es que, bueno, pues lo que le queda otra vez para alcanzar esta zona rectangular, esta zona de máximos de la semana pasada, en la que, bueno, pues aquí más o menos, como hemos comentado, ¿no? La zona de los 3.475 puntos, pues yo creo que es el objetivo ahora mismo más cercano plazo que tiene para alcanzar y que, bueno, pues, si no hay ninguna situación extraña, ningún cambio en un acontecimiento, bueno, pues se puede, digamos, más vincular a las estrategias en ese lado del mercado que por el otro, ¿no? Pues sobre todo por la fortaleza que está demostrando. Aquí tendríamos el objetivo que prácticamente ya estaría alcanzado, ¿eh? Estaríamos un poco repitiéndome pues a unos 30-40 puntos del objetivo previamente marcado, ¿no? Bueno, pues esto un poco en cuanto al DAX, el Eurostock. Vamos a comentar el IBEX ahora. Bueno, también lo comentamos, un poquito la posible estrategia que podíamos realizar en la importante zona de soporte de los 10.000 puntos. El precio a principios de semana otra vez llevó al IBEX 35 a la zona de los 11.000. Punto clave técnicamente, ¿para qué? Para intentar, como comentamos, buscar algún rebote en esta zona de soporte tan importante que ya se había mantenido pues en el mes de octubre, ¿no? Esto se ha cumplido. Un segundito. Perdonadme, se me ha empezado aquí un sonido. Entonces, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Correcciones al alza y rebotes como estrategia en la zona de 10.000 puntos. En este caso, bueno, pues ha salido bien. En una estrategia que se podría aplicar. En el caso que hubiera perdido los 10.000 puntos, pues nos tendríamos que haber cerrado por stop. Pero bueno, pues ha hecho un movimiento prácticamente de 300 puntos. Evidentemente que una operativa que se ha comportado bastante bien, ¿no? En este sentido. Si un poco vemos un poco en gráficos horarios, pues vemos un poco el IBEX lo mismo, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentábamos con el Eurostock, ¿no? Y con el DAX.
está ligeramente algo más rezagado. Y bueno, pues en la zona de 10.300, que ya son zonas en las que el mercado pues le está costando, ¿no? Le está costando perforarlo. Sí que es cierto, bueno, que la directriz bajista de corto plazo prácticamente la ha perforado y está haciendo un pullback. Aquí está haciendo un throwback, aquí lo veis. Esto, a los amantes del análisis técnico, bueno, pues es una continuación de tendencia de libro. También un poco lo hemos comentado. Ruptura sobre la directriz, retesteo de la directriz bajista, y lo habitual es que se dejara un movimiento de la misma amplitud del movimiento anterior, ¿no? Después un poco de este movimiento de throwback, ¿no? Que es lo que se llama, siendo un poco precisos. Entonces, bueno, eso sería un poquito el movimiento normal, como estábamos comentando. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, pues el problema es un poco lo que comentábamos en cuanto al Eurostock, al DAX, ahí ves que los objetivos de corto plazo, pues ya nos encontramos mucha resistencia. Entonces, los objetivos alcistas de cortísimo plazo están actualmente cumplidos. Habría que esperar a la ruptura de estos niveles para buscar de nuevo estructuras en fases alcistas, ¿no? Mientras tanto, pues tienen que acabar de perforarlo. El caso del IBEX pues sería los 350 o esta zona de máximos anteriores entre los 350 y 3400, y ese es el problema, ¿no? Que encontramos bastantes escollos debido, digamos, a las subidas previas que ha realizado desde zona de mínimos, ¿no? Bueno, es un poco en cuanto al IBEX, ¿no? El resto de índices europeos, pues ya veis, ¿no? Que al final el análisis es que es parecido, ¿no? Vamos a analizar el índice, el CAC francés, que es un índice, bueno, pues bastante interesante. Por multiplicadores, lo voy a empezar a recordar, ¿no? Porque a veces me lo preguntáis, yo sé que muchos lo sabéis, ¿vale? Pero hay otros que no. Vamos a hablar de, por un contrato, cuál es el multiplicador de cada índice. Porque a veces estas cosas, que es lo más sencillo, pues hay gente que no se acuerda, no lo conoce. A ver, por un contrato, cada punto del DAX son 25 euros, ¿vale? Esto por un contrato. Por un contrato de Eurostock, cada punto, no cada tick, ¿vale? Porque hay activos que cotizan con un decimal. Son 10 euros, que es lo mismo que en el IBEX 35 y que en el Eurostock y que en el CAC. Es decir, tanto el CAC como el IBEX como el Eurostock, cada punto se mueve 10 euros. Cada punto, repito, ¿vale? Porque hay algunos que cotizan algún decimal. En el caso del DAX son 25 euros, ¿vale? De los 4 principales índices europeos, ¿no? Los 3 principales y el nacional. Bueno, esto lo repito porque a veces no lo conocéis. Esto por un contrato, ¿no? Ya sabéis que si en CFD se puede fraccionar con minilotes y hacerlo un poquito a vuestra medida según la cuenta que tengáis. Bueno, aquí vamos, un poquito Francia, que al final es un poquito la idea es parecida, ¿no? 25, me preguntáis el DAX, 25 euros el punto del DAX, siempre, ¿vale? Está referenciado al futuro. 25 euros el punto. Bueno, aquí tenemos el CAC, que parecido. El de CAC ya visteis que sí acabó superando la media de 200 sesiones en diario, es decir, venía con mayor fortaleza que sus homólogos europeos. Y bueno, pues en este sentido, si hacemos un poco el zoom en el corto plazo, bueno, pues veis claramente, ¿no? Recuperación de nuevo en forma de V, ¿no? Esto es una vuelta en V, se llama, cuando hablamos un poco analíticamente de los precios. Otra vez en la zona de los 4.900, nivel importantísimo. Y la verdad que nos deja una zona técnica bastante interesante, ¿no? Si aquí marcamos, bueno, pues una especie de directriz, si eliminamos el sesgo de la vuelta en V, en este sentido, pues veis que el precio ha roto la directriz bajista, cumpliéndoselo, perdonadme, el objetivo alcista que comentábamos en estos niveles, como un primer objetivo cumplido, y de nuevo en el throwback, que prácticamente lo han hecho la mayoría de los índices europeos, pues está buscando apoyo posiblemente para volver a hacer una fase alcista del tamaño del movimiento anterior, ¿vale? Aquí un poco lo puedo dibujar.
este posible movimiento del CAC. Bueno, a lo mejor esta proyección se sale un poco del sesgo, pero yo creo que actualmente, después de romperlo y volverse a apoyar sobre la directriz bajista y la directriz alcista, en este sentido, pues puede ser un buen punto, y desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que tenemos aquí un descuento hasta máximos de unos 100 puntos, aquí lo tenéis, desde que cotizamos, estamos a 100 puntos del CAC, que son puntos, evidentemente, pues ahí tendríamos, bueno, pues una posibilidad a lo mejor de trading que técnicamente está en un mejor momentum, por el recorrido a máximos y por el movimiento técnico que ha hecho el CAC, ¿vale? En ese sentido, throwback sobre la directriz bajista, apoyo, después también de perforar esta línea que tenemos marcada, esta directriz que tenemos marcada en la fase en la parte inferior, y bueno, pues este movimiento con un primer objetivo, con un objetivo aquí, y a lo mejor pues también un objetivo aquí entre medias, ¿no? Coincidiendo con este máximo, pues puede ser una posibilidad de trading en los próximos días, ¿no? Bueno, esto Europa, vamos un poco ya con los americanos, que justo, de hecho, llevamos 5 minutos de que han abierto los futuros norteamericanos. Recuerdo, ¿no?, a quien no haya entrado en el seminario, que hoy a las 8 de la tarde tenemos las actas de la FED, las minutas de la última reunión. Ya sabéis, es muy pesado, ¿no?, pero seguramente todos lo sabéis por activa y por pasiva, que la Reserva Federal está dentro de un proceso de subida de tipos de interés, en el que, bueno, pues aunque ya está en gran parte descontado por el mercado, pues el mercado sigue muy pendiente, sobre todo los traders en el corto plazo, para ver efectivamente cuándo se va a producir pues ese evento, ¿no? Todo parece indicar, por lo menos desde mi punto de vista, que si los datos de empleo de este último mes, de este mes de noviembre, pues también son positivos, yo creo que de forma gradual la primera subida posiblemente se haga en la reunión del mes de diciembre, ¿no? En este sentido. Bueno, vamos un poco con el SP500. Bueno, aquí veis un poco el gráfico. Claramente, bueno, pues el movimiento, ¿no?, de prácticamente este último trimestre del año, con una corrección vinculada a finales de la semana pasada al 38,2, de nuevo a tocar los 20.000, al 2.000 puntos, y desde aquí de nuevo está cogiendo impulso el principal índice norteamericano, que bueno, pues todo hace indicar que pueda otra vez volver a retestear la zona de los 2.100 puntos, ¿no? Por lo menos, bueno, pues este movimiento alcista y esta corrección prácticamente solamente al 38,2, apoyándose bien y haciendo aquí un mínimo relevante, pues es una señal evidentemente de fortaleza sobre la tendencia alcista anterior, ¿vale? Sobre esta tendencia. Es importante, ¿vale? Es decir, esto es una corrección sobre la tendencia previa, entonces el siguiente movimiento, en principio, con la teoría en la mano, siempre sería este, ¿vale? El movimiento anterior. Bueno, aquí lo tenéis un poco en 4 horas, para que hagáis la foto. Bueno, pues prácticamente aquí veis que los objetivos que marcábamos todavía no están alcanzados, queda un poquito. Teníamos un primer objetivo alcista, bueno, está prácticamente alcanzado, la verdad, en los 2060, porque ayer prácticamente en la zona de máximos lo alcanzamos, 2060, 2055 puntos, que era en esta zona, aunque ayer ya comento que prácticamente lo alcanzamos, y bueno, pues evidentemente la perforación de estos niveles, de esta directriz, que todavía, bueno, pues estamos en medio de la misma, pues nos daría un segundo objetivo en la zona de los 2090 aproximadamente, ¿no? Casi los 2100 puntos. En este sentido, en el propio SP, que veis, bueno, pues debido a que la semana pasada sufrió una corrección un poquito, un movimiento más a la baja que los índices europeos, pues por eso le está costando un poquito más, en este sentido, recuperarse, ¿no? Y bueno, aquí todavía, este objetivo que marcamos todavía no se habría cumplido, ¿no? Vamos a ver en estos niveles, al final, cómo reacciona el precio. Bueno, aquí veis el Dow Jones, el futuro del Dow Jones. Bueno, pues básicamente parecido, ¿no? Apoyo fantástico en la zona de los 17.000 puntos, el 38,2.
parece indicar de nuevo hacer un movimiento al alza mínimo, como mínimo otra vez a la zona de los máximos anteriores que marcamos la semana pasada, ¿no? Muy cercanos a los 18.000 puntos. Vamos a coger un gráfico horario para hacer un poco más la foto más en el corto plazo. Bueno, aquí un poco vamos a ir marcando aquellas zonas que el precio puede alcanzar como objetivos, ¿no? El rebote, un poco hablado los días anteriores, dijimos que era importante que se volviera a meter por encima de los 10.500 puntos, que actualmente es en la que nos encontramos. Y bueno, pues después de superarlo y de nuevo un poquito volver a ver alguna venta, ¿no? Durante finales de la jornada de ayer y esta mañana, bueno, pues parece ser que se ha apoyado para volver a perforarlo y alcanzar, bueno, pues objetivos, perforar y poder marcar objetivos, pues prácticamente más o menos en estos niveles, ¿no? Un momentito. Prácticamente en estos niveles, en esta resistencia, ¿no? Que se marcaría con la directriz de la zona de máximos, que yo creo que sería un primer objetivo para el Dow Jones, que todavía le quedaría un poquito de recorrido, ¿no? Estaríamos hablando de que le quedarían, bueno, pues unos 100 y pico puntos, unos 150 puntos aproximadamente, ¿vale? Perdonadme. Bueno, aquí tenemos el Nasdaq, un poco para finalizar el repaso, un poco desde el punto de vista técnico. Tampoco me voy a entrar en mayor detalle de lo que hemos comentado, porque es parecido. Aquí tengo el gráfico después del apoyo en la zona del 38,2 y después, bueno, prácticamente del apoyo realizado. Sí que es cierto que el Nasdaq ha rebotado con más fuerza y bueno, pues el apoyo que podríamos tener en la directriz bajista, pues este objetivo de corrección, de rebote, pues prácticamente lo tendríamos cumplido, que es la zona de los 4.600, ¿no? Aquí lo tenéis marcado, la zona de 4.600 que prácticamente lo ha alcanzado, ¿no? Que ya tocó en esta directriz en la que uníamos, directriz bajista, en la que uníamos máximos decrecientes y bueno, pues aquí prácticamente el recorrido al alza en el corto plazo está prácticamente el objetivo hecho, muy cercano a la zona de los 4.600. Bueno, pues esta es un poquito la idea, ¿no? Veis que todavía los objetivos de corto plazo alcistas de los índices norteamericanos les queda un recorrido, hay que, a lo mejor con operaciones de rentabilidad riesgo no son tan interesantes, pero bueno, pues que se podría aprovechar en el más corto plazo a nivel de intervalo temporal. Europa sí que prácticamente lo tenemos todo alcanzado, técnicamente sí que es cierto que por la distancia y por el descuento que teníamos desde la zona de máximos, técnicamente tenía mejor pinta el CAC francés, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Que quería comentar. Y bueno, al igual que he hecho con los americanos, bueno, sobre todo los dos principales, el movimiento de punto del SP son $50, el que se llama el mini SP, luego hace la plataforma automáticamente lo hace en euros, y el Dow Jones, el movimiento del futuro del Dow Jones son $5, ¿vale? En este sentido, $5 el punto, repito, no quiero ser pesado, $5 el punto. Me preguntáis que si sube Europa, si sube Estados Unidos, ¿no crees que subirá también Europa? No, por supuesto que lo creo. O sea, es muy raro, Prado, en este sentido, que la renta variable, que los dos principales mercados, plazas financieras, principalmente Estados Unidos, pues que vuelva a subir. De hecho, están subiendo los dos. Está subiendo Europa y está subiendo Estados Unidos. Es decir, van a ir de la mano, van de la mano. O hay que buscar técnicamente qué futuro suele operar más o técnicamente tiene mejor momento, ¿no? Pero de forma un poco más estructural, lo que sí se puede hacer es a lo mejor estrategias de apostar a qué índice, ¿no? Se va a comportar mejor uno que otro, haciendo estrategias de pares en lo que se considera, decir, buscas activos que tienen una correlación muy alta
y haces una estrategia pensando en quién se va a comportar mejor que el otro. Es decir, yo creo que el DAX y el Eurostock son prácticamente idénticos, pero creo que en el corto plazo, si sube, va a subir más el DAX, y si baja, va a bajar más el Eurostock. Pues en este caso me pondría largo del DAX y corto del Eurostock. Y en cierto modo estarías haciendo una estrategia de quedándote neutral al mercado, de market neutral que se llama, eliminando el propio riesgo de mercado, ¿no? Y apostando solamente al riesgo del diferencial que tienen los dos índices, que te saldría mal si, por ejemplo, el Eurostock, en vez de que se comporte peor, es el que se comporta mejor, ¿vale? Entonces estaríamos apostando a no el comportamiento de un activo sobre el mercado, sino que el comportamiento de un activo respecto a otro activo, ¿vale? Estrategia de pares, que a la hora de largos y cortos, pues solo lo puedes hacer de esta forma, ¿no? Pero vamos, si sube Estados Unidos, va a subir Europa, seguro, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? En cuanto al repaso, ¿no? Los índices ahora mismo emergentes, quitando el Nikkei, que ya comentamos que está en una fase bastante interesante, ¿no? Ahora ha vuelto a chocar ya prácticamente hoy cerrado en zona de máximos. Sí que es cierto que el objetivo otra vez ya le queda bastante menos para el que teníamos marcados, ¿no? Aquí coincide con la directriz. Es lo único así un poco destacable, ¿no? El resto de índices me iría más a los tradicionales, que los puedo utilizar más para hacer trading, para hacer intradía, como para hacer también algo de swing, que un poco los índices un poco más menos conocidos o que tengan menos liquidez, que no tienen un aspecto técnico y no tienen, digamos, un momento especialmente atractivo, ¿no? Bueno, pues este es un poquito el planteamiento, un poco repasando los principales índices en este sentido. Voy a dejar ahora, como siempre, pues eso, y que voy un poco mejor de tiempo, tampoco mucho mejor, pero algo más sobra voy, pues eso, un minutito o dos para que si hay alguna duda que haya quedado me lo podéis preguntar, y ya pues si no damos por finalizado el seminario. Vale, me pregunta Vicente sobre el RTS ruso. Bueno, pues aquí tenemos un poco el aspecto del índice ruso, del principal índice ruso, que lo tengo, ya sabéis que lo tengo analizado junto al comportamiento del crudo. Ya sabéis que lo tengo un poco correlacionado. La economía y las principales compañías rusas, bueno, pues todas están muy vinculadas con el tema energético, con el gas, con el petróleo. Entonces, bueno, normalmente hay una correlación muy alta en el que si vemos caídas de crudo, pues el índice ruso lleva evidentemente una tendencia bajista prácticamente, bueno, pues de manual desde el año 2010, ¿no? El año 2010, pues efectuando rebotes, lleva una auténtica sangría. Bueno, sí que es cierto, ahora mismo estamos en un nivel clave, un poco, que no sé si un poco a lo que te referías, en la zona base prácticamente de los 900, en zona de resistencia que ya le ha costado superar en gráfico. Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Esta es la vela semanal que está realizando en el día de hoy. Y bueno, yo mientras no perfore los 900 con claridad, un cierre diario, un cierre semanal, por el momento no marcaría grandes alegrías, ¿no?, dentro del índice ruso. Sí que es cierto que si el crudo, después de la fuerte caída, empieza a rebotar, ¿no?, por uno de los argumentos que se están comentando los últimos días, evidentemente, por el incremento, ¿no?, del material militar, por el incremento de que se pueda ampliar un poco los conflictos bélicos, siempre es algo que va a favorecer a la subida de las materias primas y sobre todo las energy commodities, ¿no?, las commodities de la energía, ¿no?, como puede ser el crudo y el gas natural. Entonces, evidentemente, si eso ocurre,
posiblemente se podría implementar una estrategia buscando una fase alcista a la zona de los 1080 aproximadamente, ¿no? Pero bueno, mientras tanto en esta zona vamos a ver, ¿no? Otra vez nivel clave, como estábamos comentando, y vamos a ver, ¿no? Qué ocurre en estos niveles. Evidentemente, todo esto va a estar vinculado a lo que ocurra en el crudo. Si el crudo rebota, esos niveles los va a perforar, ¿no? Si el crudo se sigue quedando un poco rezagado, pues posiblemente veamos un rango de nuevo ventas. Vale, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, venga, dejo un minutito. Me preguntáis que está muy para el DAX, puede ser que esté esperando a las minutas de esta tarde. Sí, a ver, puede ser, ¿no? Más que nada, ahora mismo está parado el DAX, porque bueno, pues porque el movimiento previo ya lo ha hecho. Ha hecho un movimiento previo fuerte, desde los mínimos del día, aproximadamente de unos más de 100 puntos. El objetivo está alcanzado y en este nivel pues será normal, bueno, pues que se viera cierta venta o cierta consolidación, ¿no? Es raro que los 11.000 puntos se lo supere a la primera, ¿no? De forma rápida. Habría que... Es normal, ¿no? Es un movimiento técnico. En estos niveles es una situación técnica, ¿no? Yo no creo que sea el tema de las actas, que bueno, sí que puede estar influido, ¿no? Pero no va a tener tanto efecto, ¿no? En este caso, a no ser que haya alguna sorpresa de alguna declaración o de alguna estimación, ¿no? De la propia autoridad monetaria americana, pero no se espera grandes cambios. Bueno, pues vamos a dar por finalizado porque ya creo que no hay más preguntas. Bueno, por mi parte es todo. Como siempre, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Ya bueno, los seminarios de apertura americana esta semana han finalizado. Tanto ya sabéis que los tenemos en horario de lunes de 3 a 4 y el miércoles de 3 a 4. Entonces, bueno, ya el lunes que viene nos volvemos a ver y bueno, vamos a ver al final cómo termina la semana, esta tarde de hoy, los últimos 2 días para finalizarla, ¿no? Vamos a ver si es cierto que superamos estos niveles o bueno, pues alcanzados los mismos, volvemos a una zona un poquito de mayor tranquilidad. Es todo por mi parte, deciros que cualquier cosa, como siempre comento, tenéis mi contacto a mi correo electrónico, que es mi nombre, mi apellido, con la extensión de xtb.es, es decir, borja.rubio@xtb.es, borja.rubio@xtb.es. Cualquier duda que tengáis, lo que necesitéis.
Dicho esto, por mi parte es todo. Que tengáis, bueno, pues muy buen final de semana y por supuesto que tengáis muy buen trading. Un saludo a todos y muy buenas tardes.